Para que quede grabado, hoy no hablaremos de los reyes. Hoy no hablaremos de los reyes. Siempre estamos esperando que en estas fechas hablemos de los reyes. Y tengo que decirle algo, primero que no son reyes. Tengo que tomar un minuto para aclarar algunos temas. ¿Por qué no vamos a hablar de los reyes magos? Ojo con esto, esa porción que aparece en Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, que habla de la visita de los magos, cuando van a Jerusalén, en vez de ir a Belén, van a Jerusalén. Ese es un texto que la tradición ha deformado, vamos a llamarlo de esta manera. Ha deformado porque lo han limitado ese texto únicamente para las fechas navideñas. Es un texto que contiene muchísimo más que lo que se debería hablar en estas fechas. Tiene el compromiso de los magos, que eran hombres sabios que venían de una zona cercana a lo que es actualmente Irán e Irán. Habían hecho una travesía que podría estar entre 10 meses, entre una cosa y otra, 10 meses de viaje, no eran 3. Eso lo sacó Orígenes en el año 200 de nuestra era. Como dijo, 3 regalos, un regalo por barba, venga, 3 reyes. No, eso no fue así. Posiblemente era una gran comitiva, por eso cuando llega a Jerusalén, Jerusalén se queda impresionado. Posiblemente llevaban a las esposas, los reyes igual que nosotros no dejan viajar solos. Aquellos tampoco lo dejaban viajar solos. Llevaban una comitiva de gente muy grande y no dan carbón para los que se portan mal. Eso es una vieja tradición de un paje que se llama el paje Carbonillas. No sé, los que son de familia española, por ejemplo, mi padre español, he comentado que mi padre me contaba que de muy pequeñín, él, por allá por el año 30, 35, cuando él no se portaba muy bien, le dejaban carbón dulce. Eso viene de una tradición católica del famoso paje Carbonilla. Los que son españoles de origen, de nacimiento aquí, podrán haberlo escuchado. Pues no. Los reyes magos existieron, no eran reyes, eran hombres sabios equivalentes a lo que fue Daniel. Posiblemente conocían de las escrituras porque vieron a la estrella, conocían de Números capítulo 24 con toda seguridad, y con toda seguridad habían recibido aquella sabiduría que Daniel había dejado en esa zona. Y algún día haremos un estudio de predicación sobre el compromiso de los reyes, porque se comprometieron con todo lo que tenían, de los magos, con toda su sabiduría, con toda su fuerza. Se comprometieron a ir a un lugar desconocido, se comprometieron a seguir una revelación, una visión especial, y ese nivel de compromiso, sobre ese nivel de compromiso es que vamos a hablar hoy. Pero no vamos a hablar de los magos, vamos a hablar del compromiso. Porque este mes tenemos un énfasis. Todos los meses del año en la iglesia bautista se prepara un énfasis. A ver, ¿quién me puede decir este año, este primer mes, cuál es el énfasis del mes? Comprometidos con Dios. Hemos leído para empezar el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y allí salían en los primeros versículos algunos de los beneficios que hace Dios con nosotros. Y voy a hablar también de lo que son las cabañuelas. ¿Quién conoce las cabañuelas? ¿Nadie más la conoce? ¿Vamos a tener que preparar otro mensaje o qué? Las cabañuelas es algo que en la tradición de nuestros países iberoamericanos traídos de España establece que el tiempo se marca conforme a los primeros días del año. Y después hay unas recabañuelas. Hablaba con el pastor Mauricio hará unos días y él me comentaba que estaban las recabañuelas, o sea, la reconfirmación de las cabañuelas. Eso no lo sabía yo. Yo me quedaba con las cabañuelas. Y también me comentaba que había una cosa que llamaban el almanaque Bristol, ¿no? Bristol, ¿quién lo conoce? Pues yo no, yo me he puesto a investigar del almanaque de Bristol y de las recabañuelas, y hoy vamos a hablar de las cabañuelas. ¿Qué tiene que hacer nuestra mente, nuestra vida, nuestro entendimiento? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta congregación para que podamos disfrutar de los beneficios espirituales? Porque la primera cabañuela que vamos a dejar clara es que
los beneficios espirituales que usted va a tener este año y que esta iglesia va a tener este año son proporcionalmente definidos por el compromiso espiritual que tenga usted con Dios. Lo voy a repetir. Si usted hoy hace un compromiso con Dios, no conmigo, con Dios, los beneficios espirituales suyos van a ser proporcionales al nivel de compromiso espiritual. Ojo con la palabrita. Compromiso espiritual suyo con Dios. En alguna oportunidad hemos predicado aquí y hemos dicho y hemos explicado que la finalidad de toda la salvación, de todo el proceso que usted vive y por el cual usted no va al cielo inmediatamente en que es convertido, en que Dios transforma su vida, es su madurez espiritual. ¿Se acuerdan de esa predicación algunos de ustedes? He predicado aquí sobre ese tema. En ese discurrir del tiempo que hace Dios en nuestra vida, que va trabajando, que tenemos problemas, que tenemos dificultades, pero que aprendemos a confiar en Dios. En ese tiempo nosotros debemos crecer espiritualmente. Pues esa es la cabañuela que tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener un compromiso profundo y cierto de orden espiritual con Dios. Y eso va a traer rédito a nuestra vida. Acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes. El nivel de sobrenaturalidad, porque tenemos que aprender a movernos en lo sobrenatural. El nivel de sobrenaturalidad que usted tenga como persona. El nivel de sobrenaturalidad que tengamos como iglesia está proporcionalmente relacionado con nuestro nivel de compromiso espiritual con Dios. Cabañuela para todo el año. Primera de Reyes en el capítulo 16. Pastor, ¿no va a hablar de los reyes? No. Ya de los reyes le di hay predicaciones que tenemos colgadas en el internet que hemos hecho a lo largo de algunos años con respecto a los reyes. Hoy vamos a hablar de su compromiso. Primera de Reyes, capítulo 16. A medida que usted lo tenga, si usted puede ponerse en pie, le voy a pedir que se ponga en pie. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¡Wow! ¡Qué canción! Promete estar conmigo hasta el final. Me guardo de la tentación, me cuida de Satán. Ese himno es increíble, tiene de todo y lo hemos cantado. Vamos a darle sentido a ese himno. Tenemos el capítulo 16 del primer libro. No es carta, no es epístola, es un libro. Un libro histórico, pero nosotros como Israel espiritual vamos a sacar de aquí las enseñanzas. Amén. Vayan conmigo entonces, si les parece bien, al versículo 29 de ese capítulo 16. Voy a leer en la porción que voy a leer será en la Reina Valera 60. No importa la porción que usted tenga. Yo leeré en la Reina Valera 60. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Lo es? Y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué inmensa responsabilidad tenemos, Señor, a la hora de predicar con fidelidad tu palabra. Guárdanos de querer predicar otra cosa que no sea tu escritura. Guárdanos de dar interpretaciones que no sean conforme a tu palabra, Señor. Ilumina nuestro entendimiento. Ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestro conocimiento. No queremos hablar otra cosa que no sea tu palabra, Señor. No queremos decir otra cosa que no sea tu pensamiento inspirado por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabemos, Señor, que nuestros labios no son puros, pero tú pones carbón en nuestra boca para que solamente hablemos lo tuyo, Señor. Y eso te pedimos hoy, por esta responsabilidad que tú nos das, Señor. Venimos, Padre de toda misericordia, para pedirte, Señor, que nuestros oídos también se abran, los ojos espirituales también, Señor, nuestro entendimiento esté dispuesto a recibir y a poner en práctica tus cosas, tu palabra, tu enseñanza, Señor. Esta iglesia dice que tú eres Dios sobre todo, que fuera de ti no existe nada que sea de bendición para nuestra vida, que no queremos servir a otro Dios que no seas tú, Señor. Pedimos, Señor, la unidad de tu Espíritu Santo operando en la vida de cada uno de nosotros, y esta escritura de hoy, Señor, que sea abierta y revelada en la predicación que sometemos a ti, Padre. Y pedimos, Señor Jesús, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Qué personajes hay en esta escritura? Tenemos varios, tenemos Omri, pero bueno, eso está para los capítulos anteriores. Pero tenemos a dos personajes importantísimos que inclusive su herencia espiritual se sigue viendo ahora. Este personaje se llama Acab. Acab era uno de los malos, que podríamos decir malos profesionales. Malos de verdad. Malos que no dejaban ningún ápice de duda. Malos. Y había contraído matrimonio con una señora que venía del país vecino al norte. Esta señora se llama Jezabel. En realidad todos sabemos que Jezabel es un espíritu, porque la vemos también en el Nuevo Testamento y la vemos en el Antiguo Testamento. Jezabel era también otra que no era muy buena. Y Jezabel, la maldad de Jezabel, y lo explicaremos ahora en la predicación, la maldad de Jezabel llegó hasta 3 generaciones a través de sus hijos, de su prole. Atalía, por ejemplo. Pero ¿por qué empezamos con este esquema? En lo que tiene que ver con el compromiso a Dios. Por una razón muy sencilla, porque estamos en una sociedad en este momento y en otros momentos de la historia también, que no se diferencia mucho de la sociedad que había en Israel. Observe que la capital estaba en Samaria, no estaba donde en teoría debería estar, ¿verdad? ¿Dónde aspira uno que esté la capital de Israel? En Jerusalén.
Sabemos que estaba, lo hemos leído, estaba en Samaria y sabemos que en Samaria había una mezcla, ¿verdad? Quien no lo sabe, lo puedo decir, de razas y de conocimientos. Había una mezcla allí en Samaria. Pues ahí estaba la capital del reino. Y no solamente estaba la capital del reino allí, sino que Israel tenía un idilio, vamos a llamarlo de esta manera, con un dios llamado Baal. ¿Han escuchado hablar de Baal? ¿Quién no ha escuchado hablar de Baal aquí? Baal era un dios cananeo. Tenía una novia o esposa, vamos a llamarlo de esta manera, llamada Acera, Astarte, Isis. Hace unos años dimos una predicación de cómo todos estos dioses se habían metido hasta las fechas de hoy en virtud de las conquistas que había hecho Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando empezó a conquistar y se fue llevando gente, lo que hizo fue que fue arrastrando dioses. Esos dioses, esos ídolos, ese paganismo se fue metiendo en el Imperio Romano y el Imperio Romano nos los trajo a nosotros y como los demonios son más o menos iguales hace 100 años que hace 50, que mañana y pasado, por aquí los tenemos rondando en estas fechas. Porque tengo que decirle, mi hermano, mi hermana, si usted no se ha enterado, si usted no lo sabe, si usted no lo ha pensado, nos movemos en medio de un mundo espiritual. Y el cristiano tiene que aprender a moverse en el mundo espiritual. Entonces tenemos que en aquellas fechas, Israel tenía un idilio con Acab y con Acera. Le voy a contar brevemente quién era Acab. Acab era el dios de los cananeos, que era un dios, estos dos dioses eran dioses transaccionales. Usted le ofrecía una cosa, solicitaba algo y usted tenía que darle algo a cambio. De aquí en adelante, cualquier parecido con la realidad, ¿cómo es? No es coincidencia. Porque usted está acostumbrado a que le pongan, ¿verdad? En las películas. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Pero tengo que decirle, mi hermano, mi hermana, que si usted está aquí hoy, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Acab había metido estos dioses y Baal, perdón, yo estaba equivocado, estaba diciendo Acab, es Baal, el dios Baal, no Acab, ya me disculparán. Pues lo arreglaremos en los videos. Bueno, o deja esta parte. Baal era el dios de los cananeos. Este dios era un dios transaccional. Era el dios de las cosechas, el dios de la fertilidad, el dios de lo que tenía que ver con el trueno, el dios de lo que tenía que ver con las tormentas. Y cuando usted se acercaba a ese dios, al dios Baal, el dios de las moscas también le llamaban Belcebú, la palabra Belcebú viene de allí. Cuando usted se acercaba a ese dios era porque usted necesitaba algo de ese dios. Ese dios ofrecía todo lo que podríamos determinar nosotros para estas fechas como las necesidades diarias de nuestra vida para poder avanzar en la vida. Casa, carro, coche. Soy del otro lado del Atlántico. Coche, internet, buena ropa. Todo aquello que nos da una cierta sensación de estabilidad, de éxito. No digo que Dios no se lo vaya a dar. Todo eso provenía de este dios Baal. Corrijo, por favor, no era Acab era el rey. Es que son tan malos que me confundo. Y Baal estaba casado. Tenía una novia. Una compañera. Como dicen en España, pareja. Mi familia es de Almería. Entonces allá en Almería no se dice mucho pareja, se dice... Bueno, yo aprendí, ¿no? Que esposo y esposa, novio y novia, pero pareja para mí,
Me dio choque la primera vez que lo escuché, pero tenía una pareja. La pareja se llamaba Acera. Y Acera era identificada también con la fertilidad. Y era identificada porque se hacían árboles sagrados, postes sagrados, maderos sagrados, tótems, lo llaman los indios americanos, que se colocaban en lugares altos, y esa conjunción de esas dos personas, la diosa Isis, Acera, Astarte, también ha variado llamándola Osiris, cualquiera que sea ese nombre, que la vemos también en Egipto y la vemos en los romanos, era una diosa de la perversión absoluta. Era una diosa transaccional, donde todas aquellas clases de pecados innombrables en un púlpito, pero que están en la Escritura y que puede ver usted, si usted lee Gálatas o lee o Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, estaban allí. Todo eso los tenían esto. Israel en aquel momento tenía un idilio con estos espíritus. Y por ende, usted y yo sabemos que estos espíritus permearon al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios. Se llamaba que en aquellas fechas que Israel era un pueblo idólatra, pero yo tengo que redefinir para ustedes la palabra idólatra. Ya me va a disculpar, sáquenle mi papel o después lo de aquí. Porque usted y yo estamos acostumbrados o tenemos en nuestra cabecita la idea de que la idolatría es que usted va y se pone delante de una estatua, ¿sí? Usted y yo pensamos en eso, ¿verdad? ¡Ay, qué idólatra! Tiene santos en la casa. ¡Qué idólatra! Tiene una cruz puesta allí, un altar. No. La idolatría es mucho más profundo que eso. La idolatría no solamente aquellas cosas que reemplazan a Dios en el culto de adoración. Los magos fueron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Bendice alma mía Jehová con todo lo que soy. La adoración, hay que tener cuidado con la adoración porque es importante. La adoración requiere todo lo que nosotros tenemos. Y cuando definimos idolatría, teológicamente hablando, no es otra cosa que cuando entra en su vida y en la mía, cosas que no están autorizadas por Dios. Aquí hay algo diferente, ¿verdad? Porque ya la idolatría no es simplemente una estatua. Ya la idolatría se transforma en un concepto. Todo aquello cuya fuente, cuya idea, cuyo propósito, cuyo destino, cuyo origen no sea explícitamente autorizado por la única fuente de verdad que hay, es idolatría. Entonces esto nos lleva a una tercera dimensión porque nosotros en la Escritura tenemos ciertas definiciones de pecado que pensamos que son pecados como tal, pero resulta que pueden ser idolatría. Porque usted y yo, como he explicado hace un minuto, pensamos que idolatría es todo aquello que reemplaza a Dios. Pero resulta que idolatría es toda fuente no autorizada por Dios que opera en su vida. Se las digo. No tienen piedras para tirarle al pastor, ¿no? Ni tomates, ni huevos, ni nada de eso. Vale. Pensamientos de todo tipo cuya fuente no es Dios y que le llevan a usted y a mí a actuar de una manera determinada. Conversaciones que a lo largo de nuestra vida se van transformando en algo habitual y que a usted le cuesta mucho sacar del medio. Codicia. Estoy nombrando unos cuantos. Aquí no hay eso. No tenemos eso en las iglesias, ¿verdad que no?
Por supuesto que los tenemos, mis hermanos, somos gente. Codicia, murmuración, todo aquello que no está autorizado desde el punto de vista espiritual, que está en la Escritura, que no está autorizado. Fíjese que no digo que esté prohibido, porque ahí es donde le damos la vuelta al tema. Todo aquello que no esté autorizado legítimamente por Dios se puede constituir y se constituye medianamente o a corto plazo en algo de idolatría en su vida. Desconfianza en Dios. Sí, Señor. Te voy a servir. Sí, Señor, voy a llegar a la iglesia primero. Sí, Señor, voy a hacer esto. Y cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida y apretamos un poco nuestra desconfianza en Dios, que no está autorizada por Dios, porque dígame alguna parte de la Biblia en la cual Dios le autoriza a usted y a mí a desconfiar de Él y yo me bajo del púlpito. Dígame alguna parte, a ver, ¿quién me lo puede decir? Por ende, todo aquello que no esté autorizado explícitamente por Dios, se puede convertir en su vida y en la mía en idolatría. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando en las iglesias actualmente. Para que esta iglesia crezca, se multiplique. Para que esta congregación impacte. No solamente la vida de los que nos visitan, sino esta región. Porque resulta que la congregación como tal, usted y yo nos movemos en un mundo espiritual que requiere de nosotros un compromiso evidente, claro, certero, no variable. Y lo vamos a ver ahora. Un compromiso de valentía, y más como está el patio ahora. Las estadísticas nos enseñan que los mismos pecados que hay afuera, la misma idolatría con la nueva definición de idolatría, es nueva, ¿verdad? Es nueva. Que están operando afuera. Operan aquí. Aquí. Es más, voy a decir algo que cuando lo digo, algunos me felicitan y otros me tiran piedra. A veces es mejor tener amigos fuera de la iglesia que en la iglesia. A veces en el cafetín, en la cafetería donde nos tomamos café, conocemos gente más fiel que su hermano y su hermana. Que se cuida más de hacer cosas, de decir cosas, que su hermana y su hermano. En la iglesia. Cabañuelas, ¿no? Cabañuelas, compromiso, cambio. Haría un flaco favor a esta congregación si viniera aquí a contarle lo que usted quiere escuchar. Ah, sí, pórtense bien, que mañana no le van a traer carbón. O venga y dé la ofrenda, que con eso basta. No tengo por qué decirle eso. Mi obligación es decirle la verdad a usted, pura y dura. Su responsabilidad es actuar. Y en esa situación que estaba allí, Dios trae a un profeta. Un tipo verdaderamente comprometido. Acompáñeme. Vamos a darle la vuelta a la página. Vamos al capítulo 18, porque vamos a ver algunas cosas de este hombre, de este profeta, para hablar del compromiso con Dios. Este profeta no tenía ninguna clase de seguridad que usted y yo siempre estamos buscando. Este profeta no hablaba la palabra que no tenía que hablar. Este profeta no emitía juicios de valor que no tienen que emitir. Este profeta tenía un compromiso profundo, verdadero, concreto, palpable, valiente, visible con Dios, no de domingo. Porque
¿Usted y yo qué queremos? Oh, una buena prédica, una buena música. Señor, te voy a servir. Y el lunes estamos sirviendo a otros dioses. El martes. Y ¿a qué hora es que tenemos los martes aquí el cacharro este que hacemos? A las 8. A las 7:59. Nos posee el espíritu. Y miércoles por la mañana otra vez a servir a otros dioses. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si usted quiere tener este año una vida espiritual completa, comprométase. Mi hermano, le digo con toda responsabilidad que haya grabado, el compromiso no es que usted venga aquí, se siente allí y diga, ¡oh, qué buen mensaje! ¡Oh! O que cuando va a sacar el billetico de 5 saque uno de 10. No, eso no es. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, todo. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios se va a conformar con las migajas de su vida cuando Él le ha entregado a usted la salvación? Dios requiere de nosotros total y completo compromiso, no religiosidad, no religiosidad. Requiere de usted, sin importar la edad, requiere de usted un verdadero compromiso con Él. Vamos a empezar a ver un poco de este profeta. Vamos al capítulo 18. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vale. Observe esto. Tengo que hacer otra declaración importante de intenciones. Acuérdense que en esta iglesia nosotros no decretamos, no declaramos. ¿Queda claro eso? Cuando digo declaración es en lo que creemos. Creemos que todos los dones espirituales del Espíritu Santo le pertenecen a Dios. Que Él los coloca en su iglesia como Él quiere. Cuando Él quiere, los manifiesta, porque el carisma, la esencia de la palabra carisma, del don, es que Él es el que tiene el switch. Lo enciende y lo apaga. Cuando Él, en su voluntad perfecta, absoluta, lo hace. El don no es propiedad de usted. El don es propiedad de Dios. Porque la iglesia está gestionada por el Espíritu de Dios y usted no le puede quitar al Espíritu de Dios la esencia de lo que es. Porque cuando usted se convierte, lo he explicado en algunas otras oportunidades, pero como estamos haciendo las cabañuelas y están atentos, no veo a nadie todavía durmiéndose, lo voy a explicar. Cuando viene el Espíritu de Dios a su vida, le da vida a usted en el espíritu suyo que estaba muerto y con él trae los dones espirituales. Ahora, que hay que usarlos con cuidado, sí, hay que usarlos con cuidado porque son de Él. Yo he contado que a mí hará unos 4 años me dijeron, apaga y vámonos. Fui al médico. El médico me consiguió unas cositas que no eran, esto fue en la época de la pandemia, me consiguieron una cosa, creo que alguien lo ha escuchado antes, que no era correcta. En un año fui 27 veces al médico, más que lo que iba mi abuela. 27 veces al hospital. Me consiguieron unos temas, habló mi sobrino que es médico en los Estados Unidos, me dijo, tío, el tema es complicado. Estoy hablando de los dones espirituales. Ojo con esto. El médico estaba tan asustado. Nunca había visto un médico asustado.
que él cogió las pruebas de los exámenes un martes y me dijo, yo mismo me voy a ir al hospital para que de inmediato te vayan a ver. El jueves por la mañana estaba ingresando yo. Me dieron, el único médico que faltó para que me viera fue el doctor Scholl. ¿Sabe cuál es? El doctor de las sandalias, esa que venden en la farmacia, el doctor Scholl. De resto me vieron todos los médicos, se puede imaginar. Y una hermana de esta congregación se enteró de eso. Me mandó un audio. Yo no podía respirar. Yo tengo 3 tumores en la parte de arriba. Aquí están. Tengo 3 tumores aquí. Y tengo el ganglio que indica que hay cáncer. Que se pone aquí. La hermana me mandó un audio. Y aquel que resucitó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en Cristo Jesús. Mira dónde estoy. Hasta engordado. Sigo perdiendo pelo, pero hasta engordado. Pero seguro que esa hermana, al igual como sucede con algunos dones espirituales, ora por ahí que tiene un dolor de cabeza y se pone peor. Porque el don es de Dios y Él lo enciende y lo apaga cuando Él quiere. Por eso tenemos que orar los unos por los otros, porque no sabemos cuándo Dios, en su sabiduría, en su conocimiento, en su profundo entender de las cosas, hace que ocurran milagros. Yo soy un milagro. Pero usted también. Porque usted ha sido salvado de la muerte eterna. Entonces vemos aquí que este hombre se comunicaba con Dios. Mire, ¿usted sabe cuál es la mejor manera de comunicarse con Dios? Hablándole. Pero si usted se levanta por la mañana y está pendiente de toda la cantidad de cosas que tiene que hacer y hace eso, una oración de 3 minutos, Señor, ayúdame, de este estilo, Señor, ayúdame, protégeme, cuídame y provéeme. Amén. Eso, mire, a los 4 o 5 minutos ya perdió la efectividad. Porque Santiago nos dice que nuestra relación con Dios tiene que ser constante. En momentos en los cuales estamos contentos, alabamos, damos gracias. Cuando estamos afligidos, hacemos oración. Es constante. No significa que usted tenga que arrodillarse como hacen ciertas religiones constantemente, no. Es algo que viene de adentro, un conocimiento profundo, una relación profunda con Dios. Y aquí vemos a este profeta. Y este profeta tenía una palabra que había recibido de parte de Dios. Le dice, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Todos conocemos este milagro, ¿no? Lo conocemos. Yo quiero que vayan conmigo un poquito más adelante. Este milagro acontece, si usted recuerda, cuando el profeta pare el milagro. Cuando el profeta empieza a orar. Había cerrado, por promesa de Dios, había cerrado los cielos y ahora había que orar para llover sobre la faz de la tierra. Pues mire, este primer milagro era de una oración intensa que solamente puede nacer del compromiso de alguien valiente que se enfrenta a uno que lo podían matar. No tengan miedo ustedes de dar testimonio de lo que está, y menos como está el patio. ¿No han visto las noticias cómo está ardiendo Europa? ¿Usted qué cree? ¿Que nos vamos a enfrentar a cosas fáciles? En lo que queda del año y en lo que queda de años por delante tenemos que tener muy claro lo que somos, lo que creemos, porque nuestra espiritualidad va a marcar la iglesia y va a marcar a la sociedad. Entonces, si usted ve, este hombre tiene este primer milagro porque hizo esta operación. Cuando se puso a orar, se puso en esta posición
en el original, como parían las mujeres. Y parió el milagro. ¿Quién de nosotros llega a eso, de aquella lucha con Dios por un milagro? Solamente cuando usted tiene una verdadera relación con Dios y no hay ninguna fuente no autorizada de cosas operando en su vida. No significa que usted no se vaya a deprimir. Este profeta se deprimió. No significa que usted no vaya a tener momentos malos. Este profeta tuvo momentos malos. Pero vamos a ver otra parte de su gran valentía. Vaya conmigo al capítulo 18, versículo 17. El milagro que les he comentado está en el capítulo 18. Vamos aquí al 18 también, pero al versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? No crean que a usted no va a sufrir persecución. Prepárese para la persecución. Prepárese para las dificultades. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Observa que el Baal está en plural, ¿lo ve? Todo aquello que le satisface a usted. Porque estos dioses, los Baal y Astarte, Acera, no era como las iglesias de ahora. No tenían los 10 mandamientos como tal, sino que la transacción era más o menos así, como solemos decir los que somos de ciertas edades y que decíamos en voz baja, porque si no nuestras madres, nuestros padres nos daban así con el revés y nos dejaban marcas aquí. Uno decía: yo hago lo que me viene en gana. ¿Quién no ha dicho eso? Yo lo decía bajito, porque si mi papá y mi mamá lo escuchaban, me daban con el revés de la mano. Bueno, el culto a los Baales, usted hacía lo que el cuerpo quería. Creo que vamos dándole forma a lo que yo quiero comunicar, ¿no? Pero en las iglesias no. En las iglesias usted tiene que conducir su vida, en la vida espiritual, de una manera determinada. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Estos profetas de Acera no fueron al encuentro, ya lo sabe usted, porque estos se guardaban en reserva. Estos eran los profetas personales de Jezabel. Y no fueron al encuentro, sino que se quedaron en reserva y después los vemos en algunos capítulos más adelante cómo han causado problemas. Aparecen con el nombre de sacerdotes. Vale, vamos a leer aquí. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dejarás que toda fuente no autorizada por Dios domine tu vida? ¿Hasta cuándo todas aquellas cosas que no han sido autorizadas por Dios están operando diariamente en tu vida? ¿Me va entendiendo? Algunos dicen que cada uno de aquellos 450 profetas representaba ahora vuelvo a usar la idolatría, como la hemos aprendido, una idolatría diferente. Una fuente no autorizada por Dios que operaba en la vida de cada persona de Israel. Yo he de confesar que en mi vida muchas veces me encuentro luchando contra fuentes no autorizadas de parte de Dios que marcan mis pensamientos. Cualquier parecido con la realidad que usted vaya pensando a medida que yo voy hablando no es coincidencia, porque yo me enfrento a eso.
Yo me enfrento a situaciones no autorizadas de parte de Dios que empiezan a operar en mi vida. Ahí está, en la parte de arriba del Monte Carmelo, lea conmigo el versículo 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el Monte Carmelo. Allí, 450 profetas, 450 idolatrías, 450 fuentes no autorizadas que estaban entrando en la vida del pueblo de Israel, 450 maneras de pensar que entran en nuestra vida, que eran aceptados en el pueblo de Israel y delante un solo hombre. Detrás de los profetas estaba todo el pueblo de Israel. Y delante de los 450, uno solo. La lucha era desigual, ¿no? ¿Usted se imagina el nivel de compromiso que usted debe tener cuando usted se enfrenta a la sociedad como persona y como iglesia? ¿Cuántas veces nosotros no intentamos caminar en el borde para mantener un trabajo? Intentamos caminar en el borde para no enfadar a alguien. Intentamos caminar en el borde para estar bien con los demás. Intentamos caminar en el borde para no crear conflicto. Intentamos caminar en el borde para nosotros poder estar bien con nosotros mismos. Fíjense este profeta. Y lo primero que hace es una declaración absolutamente clara que yo les quiero hacer a ustedes hoy aquí, en esta cabañuela. Porque yo les puedo asegurar que si hacemos una lista de 450, al menos uno tiene usted. ¿Sí? A mí, si lo hacemos con los dedos, mire, mías. 20. Míos. Y probablemente a ustedes también tengan alguno. La cabañuela es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Para que nuestra vida espiritual se viva en lo sobrenatural, nuestro compromiso tiene que ser sobrenatural. Mira el Dios de Israel, se lo digo rapidito. Este Dios que no ha cambiado, lo que puede hacer por nosotros. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire el condicional: si Jehová es Dios, síganle. Vale, voy a parar aquí un segundito, porque hoy tengo que extenderme. Porque hoy empieza otro año. Porque ya estamos marcando lo que tiene que ser la guía espiritual de esta congregación para que esta congregación crezca. ¿Usted sabe la cantidad de iglesias que están cerrando? Por divisiones, por problemas, por baales. Ya me capta, ¿no? Tu método de explicar las cosas sin nombrarlas directamente. Un método donde vamos dejando caer las ideas sin tener que nombrarlas una por una. Hay muchas congregaciones que se están dividiendo, que están separando, que los hermanos se sientan y no se hablan entre ellos. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, voy a usar la frase en el griego, aunque esto está en el hebreo. Estaba el Señor Jesús rodeado de sus discípulos. Era una multitud atrás, un montón, una iglesia numerosa le seguía. Imagínense que en aquellas fechas congregaba 5,000 personas. Un montón, ¿no? Y tenía todo ese montón de gente allí que le estaban siguiendo porque habían ciertos baales. ¿Me seguís porque yo les doy de comer?
¿Se acuerdan? ¿Me va entendiendo el Baal? ¿Me va entendiendo lo que es la idolatría? ¿Me va entendiendo la definición? Y va caminando así. Y muchos lo van desertando de él. ¡Ah, qué palabra tan dura! No, esto no se puede decir. No, esto no. Y gira sobre sus talones. Y le dice a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? La palabra prosquineo, la palabra que tiene que ver con rendirse a Dios, la palabra que tiene que ver con seguir a Dios, significa que Él va marcando el camino y usted va justico detrás. La respuesta que aparece en la Escritura es, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Esto es lo que le está diciendo aquel hombre, aquel profeta, al pueblo de Israel. Pero observen esto. Versículo 21. Entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hacía? Calladito. Esta es la hora de las decisiones, la hora de las definiciones. Ya sabemos lo que pasó aquí. No solamente le echó una vez agua, sino que le echó dos. Que retó a ese dios Baal. ¿Estará dormido? Griten más duro. A lo mejor está de viaje. A lo mejor tienen que llamarlo. Pero solamente vino él a pedirle a Dios. Mire, quemó el agua. ¿Usted ha visto eso? Ya conocen el milagro, ¿verdad? Esta es la hora de las definiciones. Esta iglesia se va a enfrentar a grandes cambios y a grandes crisis este año. Una vez fui a Florencia. Me encanta Italia. Yo le dije una vez a Dios, hubiera nacido yo italiano, porque me gusta mucho Italia. Entonces fui a Italia. Entonces fui a la Galería de los Uffizi. Eso está lleno de obras de arte inacabadas. Mire por dónde voy. Busque Efesios 2:10. Cuando entramos allí, mi mujer y mis niños, vemos obras de arte a medio terminar. Bustos a medio finalizar. Estatuas donde está el bloque. Y entonces hay un pedacito que le han quitado. Todo cuadrado y una manito así de la estatua. Pinturas que están solamente en el carboncillo. El artista no terminó las obras. Pero resulta que hay obras preparadas de antemano para usted, porque usted es una obra acabada. Léalo. Vamos a leerlo. Lo busco aquí. Esta es la hora de las definiciones. Vamos a tener la Santa Cena en unos minutos. Efesios 2:10. Voy terminando con esto. Porque ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Yo quiero pastorear con los hermanos que nos van a ayudar en esta congregación, gente comprometida. 11 hombres o 12 hombres cambiaron el mundo. Un puñado de convencidos se montaron en unos aviones y ahora usted no puede. Yo me acuerdo cuando yo viajaba, que yo entraba, salía del avión, me entraba y salía y ahora súbase al avión. Le piden hasta una gota de sangre, ya. El compromiso es fundamental.
capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Somos hechura de Él. Él ya nos tiene terminados. En la mente de Dios, usted y yo somos obras completas. Obras en las cuales no hay espacio para la entrada de los Baales. Y aparte de que somos una obra completa, nos creó para buenas obras. Ya están preparadas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Pero si ustedes consideran que Baal, Acera, esos dioses transaccionales, estos dioses que uno puede hacer lo que uno quiere, lo que la gana se me dé. En vez de esperar pacientemente, esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. ¿Se acuerdan? El Salmo. Puso mis pies sobre la roca y mi boca puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esta es la hora de las definiciones, porque dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí están esas obras. Esas obras están preparadas para nosotros, para que las hagamos. Ahora usted tiene que subirse allí y decir, sí, Señor, yo te voy a seguir. El tema del mes es compromiso con Dios. Pero antes de ir al compromiso con Dios, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque el mejor juez que tenemos de nosotros mismos, ¿quién es? La Escritura, el Espíritu de Dios, y este versículo que está aquí que me encanta, 2 Corintios, capítulo 13. Mire qué maravilla, con esto cerramos. Mi hermano, mi hermana, usted no puede venir a esta congregación, no quiero, le pido por favor que se sincere con Dios. Venir a esta iglesia y decir que sigue a Jehová y el lunes por la mañana está abrazando, comulgando con los Baales. Hay que desterrar eso en nuestra vida. Versículo 5 del capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios, porque somos hechura suya, recuerdes. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De lo que viene es lapidario. No basta con examinarse. ¿Qué dice la otra palabra? Yo recuerdo. Yo voy a contar algo que va a quedar ahí. Es personal. En el año 1999, mi mujer y yo pasamos una crisis económica que brutal. Creo que lo he contado. ¿Lo cuento? Hagan barra. Había tenido que ir a un abogado en los Estados Unidos y hacer lo que llaman bancarrota. Insolvencia. Tenía un socio, el socio perdió $1 millón y yo perdí, Patricia y yo perdimos la mitad de eso. Nos quedamos en casa. Perdimos todo. Saben que aparte de mi estudio pastoral, también tengo estudios en administración. Quedamos en la inopia, en la indigencia.
¿Qué no se llevaron? ¿No se llevaron esto? ¿No se llevaron la ropita, el banco? ¿No se llevó mi ropita? ¿No se llevó aquellas cosas que necesitábamos para preparar la comida, la cama? Pero el resto todo lo perdimos, todo. Dios me estaba preparando para dar un paso adelante en el ministerio. Cuando Dios le quiere que usted vaya un paso adelante en el ministerio, le prueba de esta manera. A ver dónde están sus baales. Entonces nos reuníamos en la iglesia bautista de Miami. Hay muchas, nos reuníamos en una iglesia bautista, el pastor cubano, fabuloso. Nosotros ayudábamos allí. Y yo estaba sentado atrás, una iglesia que cabían 400 personas. Yo estaba sentado atrás, allá, en la última fila, sumido en mis pensamientos. Y llegó el momento de pasar la ofrenda. Allá la ofrenda se pasaba en un plato. Yo tenía $70. Eso era todo lo que tenía para alimentar a mi familia. Usted abría el frigorífico y sonaba. Y ahí había una botella de agua y un tomate arrugado. No había más. Y yo veía el plato de la ofrenda que venía. Y yo me movía. Me movía porque eran bancos así. Y recordaba esa canción de Tiburón. ¿Quién no ha visto la película Tiburón? Pam, 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 pam. Y venía el plato de la ofrenda. Y me movía hasta que mi esposa, bendito Dios por la mujer que me ha dado. Yo una vez dije que yo había pedido una mujer como Dios manda y que me dio una que manda como Dios, ¿se acuerda? Me dijo, dalo todo. Yo era como el caimán. No llegaba al bolsillo. Los $70 más dolorosos de mi vida. Los puse y veía cómo se alejaba el plato. A los 3 días Dios me había bendecido con $7,000. Lo he contado aquí antes, ¿no? Pues miren lo que le voy a decir. Dios no es un Dios transaccional, pero Dios quiere su compromiso. Probaos, dice aquí, ¿verdad? Dice, examinaos. Oh, sí, Señor. Ahora ponte a prueba. Probaos a vosotros mismos. Eso es lo que tiene que hacer esta iglesia. Porque nuestro crecimiento espiritual, nuestro compromiso espiritual, genuino, verdadero, va a marcar el resultado espiritual en su vida este año. Póngase delante de los profetas de Baal. ¿Qué fue lo que hizo el amigo profeta con los profetas de Baal? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué me cuenta? Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿verdad? Yo no vengo a hablarle hoy cosas bonitas de los reyes. Va usted a la televisión y verá la cablecata de reyes o aquí. Yo vengo a hablarle hoy de verdades espirituales que tienen que ser implantadas en su vida, que tienen que producir cambios visibles en usted y en esta iglesia. Y si producen en esta iglesia, producirán allá afuera. Si producen en usted, producirán en su familia. Pero cuando usted cambia, la familia cambia. Aquel carcelero dio un cambio completo. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Y de inmediato fue y dijo, ¿qué he de hacer? Cree que viene la promesa. Cree tú, serás salvo tú y toda tu casa. La fidelidad de Dios es esta. Pero Él está esperando nuestro compromiso. Vamos a matar a los profetas de Baal este año, ¿verdad? Ya. Ese es otro. El primero que vamos a matar es el desánimo.
Es el primero que tenemos que matar. ¿Vamos a matar a los profetas de Baal o no? Amén. Amén, así es. Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe. No claudicaremos más entre dos pensamientos. Iremos, como aquel viejo himno que dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie. Se quedan en pie.